Tenemos a los dos finalistas de la Champions, camino a Múnich el 31 de mayo en el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich, que quedó eliminado en cuarto de final. Se va a decidir quién será el campeón de la temporada 2024-2025 entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. Hola, ¿cómo andan? En este video vamos un poco a repasar lo que ha sido las dos llaves de vuelta de semifinales de la Champions. En los siguientes días haremos un video en específico en lo que conlleve la previa de la final, antecedentes, historial. Bueno, hay mucho dato en cuanto a las finales que se han jugado en Múnich y los nuevos campeones. Pasa eso, en este caso solamente podría pasar con el Paris Saint Germain, pero bueno, habrá un video especial en los siguientes días, como recién decía. Vamos a hablar de los dos partidos, de las llaves, y primero vamos a hablar de la tabla en general. Veamos la siguiente gráfica de cómo se están definiendo, cómo se han definido y cómo han llegado también los dos equipos a esta final. El Paris Saint Germain, que en cuarto de final eliminó al Aston Villa. El Real Madrid, que perdió ante el Arsenal en cuartos. Se enfrentaron el París y el Arsenal en semifinales, y el equipo de Luis Enrique ahora está en la final de Múnich. Por su parte, el Inter eliminó en cuartos al Bayern, al equipo anfitrión, al estadio que va a recibir esta final. En semis eliminó al Barça en un gran partido, el Barça que venía de eliminar al Borussia Dortmund. Comencemos con ese partido, con lo que se jugó el martes en el Giuseppe Meazza. Iba a ser un partidazo, iba a terminar 4-3. Después, por supuesto que hay algunas diferencias en cuanto a la opinión que yo tengo del encuentro, porque muchos hablan de el mejor partido o la mejor llave en la historia de la Champions. Seguramente que sí. Ahora, para el público neutral fue fascinante el partido, pero yo creo que para los estrategas, para los que toman decisiones en ambos clubes, no termina siendo un partido serio, que te conviertan 4, 3 goles, que te conviertan más de 6 goles en 180 minutos. O sea, eso no está bien, no está bien de ninguna manera. Un equipo más serio, si vamos a la otra llave, el Paris Saint Germain, no recibió, bueno, recibió un tanto. En la llave, pero muchos dirán, ok, terminó siendo más aburrido la segunda llave del miércoles. No, esta, por lo apasionante, por cómo se definió, claramente fue emocionante, excitante, como quieran llamarlo, pero de lo táctico hay muchas cosas para analizar, para profundizar, para mejorar en ambos equipos. Es cierto, el Barça ya solamente centrándose en lo que va a ser la recta final de la liga, y el Inter, para lo que le quede de Champions, para lo que le quede también de la Serie A, que la está peleando con el Napoli, y sobre todo para el partido ante el París en Múnich, que hay que ver cómo ataca el París. Creo que ataca muy similar al Barça, pero defiende mejor, tiene mejores relevos defensivos en cuanto a los grandes laterales que tiene, que es lo que se basa el equipo de Luis Enrique. A ver, iba a sorprender, no sé si sorprender, porque merecidamente creo que el mejor momento del Inter en los 180 minutos fueron los primeros 45 minutos. Dominó, superó, y eso lo llevó al marcador. 2-0, el primer tanto iba a ser de Lautaro Martínez, un error en salida de Dani Olmo, que todo lo malo que hizo en el primer tiempo, poco lo mejoró en la segunda mitad, iba a aparecer Lautaro. Después, al cierre del primer tiempo, una jugada, también una pérdida de balón, una transición rápida que fue lo mejor del Inter en la llave ante el Barça. No llegó a tiempo Cubarsí, le anotó penal a Lautaro, iba a ir Marciniaga al VAR a revisar, y bueno, y Calhanoglu al cierre del primer tiempo ponía el 2-0 del Inter, y bueno, daba la sensación que la llave estaba cerrada, pero con el Barça nada se sabe, y el Barça iba desde el coraje, desde la valentía, desde la actitud sobre todo, iba a levantar el partido de un 2-0 a un 2-3. Después al final iba a aparecer el cierre, el empate a Servi, pero bueno, voy con los goles del Barça. El primero fue de García, de Eric García, levantó mucho, y era Martín, el lateral izquierdo, un centro de lateral a lateral. Centro de Irán Martín, y Eric García con la parte interna, la pelota imposible para lo que tiene que ver el portero Sommer. Después Dani Olmo también iba a igualar el partido al minuto 60, y a los 87 Rafinha en una doble jugada en la que remata muy bien Sommer, y en el rebote le vuelve a quedar al brasileño, un Rafinha que había aparecido muy poco, de hecho apareció muy poco en la llave Rafinha, pero en el marcador hizo dos tantos. El tercero en Monjuk, un golazo fenomenal. Es cierto que le dan el autogol a Sommer, pero el remate del brasileño es fantástico, y también ahora apareció en ese momento para darle el gol de la clasificación al Barça. Después, como es normal, intentar cuidar el resultado, el Inter ya poniéndolo a Servi y como un delantero,
gran partido de Turán, también quiero decirlo, gran llave de Turán, desde lo físico, desde que no le pudieron ganar muchas, ni Diego Martínez en su momento, ni Pau Cubarsí, una jugada en la que pierde Irán Martín, hay en la previa una jugada polémica en la que si le cometen o no falta, una falta de Dumfries, a Martín lo reclamaba todo el campo del Barça, pero después hay una mala decisión, una mala ¿cómo decirlo? Una mala cobertura a Araujo, en la que le deja que muy fácil le ponga el pie a Servi. Araujo esa situación la tiene que terminar de otra manera, no puede dejar que le ponga el pie tan fácil, y empataba a falta de un minuto para que acabe el partido el Inter y llegaba el encuentro a tiempos suplementarios. Después claramente hay un desgaste físico del Barcelona, lo saca Pedri, saca a algunos jugadores también importantes, a Ferran, que lo había sacado porque, bueno, Lewandowski estaba entre algodones, no terminó siendo un gran partido, con grandes minutos de Lewandowski, viene recuperándose una lesión, un Barcelona que, como lo decíamos al inicio, venía con bajas importantes como Koundé y Valde, ya en la llave. Es cierto que Koundé se lesiona en el primer tiempo en el partido en Montjuic, pero dos laterales que son los mejores del mundo de por hoy en la actualidad, y les faltó esos jugadores al Barcelona. Después también el último gol de Fratesi iba a llegar tras un error. Caso raro también, caso de Araujo. Sé que es un jugador importante en la selección uruguaya. En su momento era considerado uno de los mejores centrales del mundo, pero queda marcado en las dos últimas eliminaciones del Barça en Champions. La temporada pasada, haciéndose expulsar en una jugada que se iba solo el futbolista del Paris Saint-Germain, pero bueno, se hizo expulsar y después el París le hizo 4 al Barça. O sea, terminó siendo incisivo, o decisivo, mejor dicho, la jugada de expulsión de Araujo, y hoy queda marcado en el empate a Servi en los minutos finales, y también en la jugada del gol de Fratesi, porque lo deja girar muy fácilmente a Turán cuando ya parecía que el delantero africano estaba, o alemán mejor dicho, estaba alejándose, lo deja girar fácilmente a Araujo, y bueno, llegaba el tanto del Inter. Después el Barça iba a intentar, pero iba a aparecer claramente el mejor jugador del Inter en la llave, que fue el portero Sommer. Hay una tapada fenomenal que le saca la niña mal, me parece que es en el segundo tiempo, también una contra en la que lo lleva a Eric García estando solo frente al arco. Es cierto que el remate termina yendo al medio, pero fenomenal lo del arquero Sommer para poner al Inter en una nueva final de Champions con Inzaghi, un equipo que no ha cambiado mucho en los últimos años, sigue teniendo a Calhanoglu, a Varela, a Servi, a Lautaro, cambia así el segundo delantero, en su momento Lukaku, en su momento Seco, Arnautovic, y ahora Turán, que es el que mejor se ha complementado con el delantero argentino, pero termina siendo merecido. Dentro de una llave de pareja muy, decía, emocionante por la cantidad de goles que se marcó, el Inter fue el equipo más sólido. Creo que le pasa factura también al Barça, que después de la fase de la Liga se enfrenta en octavos a un Benfica que no es un equipo top importante de las primeras ligas en Europa, y a un Borussia Dortmund que, si bien venía a ser subcampeón de la Champions, esa temporada está muy mal. No creo que ni siquiera esté en zona de Champions hoy por hoy en la Bundesliga. Así que bueno, no creo que el Barça, al primer rival fuerte que se enfrentó, termina cayendo eliminado. Y así cumplen, si iban a cumplir 10 años, ahora van a ser 11 en el que el Barça no juega una final de Champions. Precisamente esa última final la había jugado con Luis Enrique, que va a jugar de nuevo la final. A ver, tenemos algunos datos del partido. Como le decíamos, el Inter se vuelve a meter en una final de UEFA Champions League tras 2 años. La última la perdió ante el Manchester City en la temporada 2022 y 2023. El Barcelona ha concedido 24 goles en 14 partidos en esta edición de Champions. Ningún equipo con semejante promedio de goles, 1.71 por partido, ha llegado a la final del torneo. Es un tema también a tratar. El Barcelona, jugando de esa manera, adelantando demasiado la línea defensiva, va a ser muy difícil que se meta a una final de Champions, porque en semis normalmente te encuentras a un equipazo y te comen de esa manera. O sea, no puedes planificar siempre hacer más goles que el rival, en el sentido que vas a recibir una cantidad enorme de goles. Recibió 7 goles el Barça en la llave. El Barça no jugó en la final de Champions de hace 10 años, 2015, la última que ganó ante la Juventus,
El Inter hizo 3 goles en Montjuic con un 28% de posición y con 3 remates a puerta. El Inter hoy ha hecho, bueno, el martes hizo 4 goles con 31% de posición y 6 remates a puerta. No necesitó mucho el Inter para generarle peligro al Barcelona. Hablemos también de un estratega que se habla poco, de Simone Inzaghi como técnico del Inter. Desde su llegada al equipo Nerazzurro, subcampeón de la Serie A, campeón de la Copa Italia y campeón de la Supercopa Italia en la temporada 2021-2022. En la siguiente, campeón de la Copa Italia y finalista de la Champions, derrota ante el City, recién lo marcábamos, y campeón también de la Supercopa Italia en 2023 y 2024, campeón de la Serie A y subcampeón de la Copa de la Supercopa de Italia, y ahora finalista de la Champions League y pelea mano a mano ante Napoli la Serie A. Este es el camino del Inter de Champions, recién lo marcábamos, ¿no? Ante el Feyenoord le ganó 2-0 en octavos en la ida y 2-1 en la vuelta. En cuartos le ganó 2-1 al Bayern en Múnich y empató 2-2 en el Giuseppe Meazza, 3-3 ante el Barcelona de Montjuic y 4-3 le ganó en condición de local en el mata-mata. El Inter no ha perdido en esta edición de Champions y ahora jugará el 31 de mayo ante el Paris Saint-Germain. Vamos a cambiar la gráfica ahora para ver cómo ha sido el camino del Paris Saint-Germain en esta edición de Champions. El otro finalista le ganó a Liverpool. Bueno, había perdido en condición de local, le ganó en Anfield, pero por la tanda de penales, tras una actuación fenomenal de Donnarumma, pasó a cuarto de final, eliminó al equipo que había salido en la primera ubicación de la zona, de la primera fase de la liga, la primera zona de esta Champions, al mejor equipo, al que se llevó cabalgando la Premier League. El París le costó, por supuesto, pero lo eliminó. En cuartos también eliminó, bueno, ha eliminado a 3 equipos ingleses. Impresionante lo que es la Champions del Paris Saint-Germain. En cuartos eliminó al Aston Villa, bueno, le ganó en condición de local, sí, y después perdió ante el Arsenal. Perdió, le ganó 1-0 al Arsenal y después también le vuelve a ganar al equipo de Arteta. El Paris Saint-Germain se vuelve a meter a una final de Champions. La última vez había sido en pandemia. En esa época recuerdo muy bien. A ver, bueno, un poco para hablar de lo que es el partido. Creo que hoy, después de estos primeros 15 buenos minutos del Arsenal, en la que tiene una tapada fenomenal Donnarumma, caso también a remarcar, ¿no? De los dos finalistas, no sé si los mejores jugadores, creo que en el Inter sí se vio más claro que Sommer fue uno de los top 2, si quieren, de la llave, pero en el Paris Saint Germain, la Champions de Donnarumma viene siendo una Champions fenomenal. Fenomenal, del arquero italiano, que cierto es discutido, es criticado por anteriores participaciones, pero hoy, recién decía, a excepción de esos primeros 20 minutos en los que el Arsenal domina el partido, se juega como ellos quieren, tienen algunas ocasiones de gol, una de Mikel Merino, la de Odegaard, que recién remarcaba, un remate seco, aún dando bote la pelota, Donnarumma saca una mano extraordinaria y bueno, y después, ¿no? El arquero italiano lo mantenía al París en llave, había sacado la ventaja necesaria tras ganarle al Arsenal en el partido de ida en el Emirates. Estaba sentido Dembélé, intentó, bueno, guardarlo para que después ingresara en los últimos minutos Luis Enrique. Arrancó con Barcolá, con Doué y con Kvaratskhelia, lo que le ha sumado Kivicha al equipo, un jugador que venía así siendo figura del Napoli, pero que no es el refuerzo exorbitante, que costó una barbaridad de dinero, o el crack si quiere. Kvaratskhelia es un buen jugador, jugadorazo, pero no termina siendo la gran estrella de París, sino la gran estrella termina siendo el técnico. Para mí, lo de Luis Enrique es fantástico, amalgamando a algunos jugadores que venían en momentos distintos en su carrera, como Dembélé en Barça, donde no andaba, volvió al París, creo que había salido del París, o en todo caso volvió, jugó en París. Después, tras la salida de Mbappé, muchos decían, ok, este equipo iba a pasar a un segundo grado y no, va a jugar a la final de Champions. Después no quiero decir que es porque Mbappé se fue, creo que si hubiera jugado Mbappé, seguramente también jugaría la final
de Champions, porque la temporada pasada estuvieron muy cerca. El Dortmund eliminó al PSG, pero en líneas generales, uno viendo los dos partidos, el París mereció pasar a la final. Hay un documental de Luis Enrique, una serie, una miniserie de 3 capítulos en Max, que es extraordinaria, se la recomiendo, en la que un poco se repasa lo que fue la temporada anterior del Paris Saint Germain, cuenta lo que es la historia de Luis Enrique, desde la empatía también uno quiere mucho a Luis Enrique por lo que fue, por lo que le pasó, por lo que, y por esa, ¿cómo decirlo, no? Tenacidad que tiene para seguir, para año a año encontrar un gran equipo, hacerlo mejorar. Hay jugadores que han levantado, Fabián Ruiz, los centrales, tiene el mejor lateral izquierdo del mundo, como es Nuno Méndez. Por otro lado, también Hakimi, hoy importante para fabricar el segundo tanto. Bueno, el segundo tanto no, la segunda oportunidad de gol que tuvo el penal, en la que falla, creo que es Vitiña, pero vamos a analizar más tácticamente ya, como recién decía, en los videos previos a la final, cómo ataca el París, cómo defiende, la importancia de los laterales, del medio campo, que son una barbaridad que te asfixian en todo momento, el desenvolvimiento de los tres delanteros que juegan de todo. No son ni extremos ni delanteros, juegan de todo, son atacantes en líneas generales. Y bueno, el París, justamente, merecidamente, por los equipos que ha eliminado, se mete a una final de Champions. Y para mí, si bien es cierto, no la ha ganado, como el caso del Inter, es el favorito. Es el favorito por el juego, por lo que es hoy por hoy el equipo de Luis Enrique. A ver, tenemos algo de información del partido, algo que había apuntado también. El PSG es el tercer equipo francés con 2 finales de Copa de Europa, tras Stade de Reims y Olympique de Marsella. Además, podría ser el primer equipo francés con un triplete, y Luis Enrique podría igualar los 2 tripletes de Guardiola. Luis Enrique jugará su segunda final de Champions como entrenador 10 años después. La última vez había sido ante la Juventus en el 2015, y un poco más lo que va a llevar la final de 31. El PSG e Inter protagonizarán la primera final de Champions, luego sin equipos españoles, ingleses ni alemanes, desde que en el 2004 se enfrentaran en Gelsenkirchen el Porto de Mourinho y el Mónaco de Didier Deschamps. La Champions nos llevará el 31 de mayo en Múnich. Dos grandes equipos, muy buenos, como es el Inter y el Paris Saint Germain, merecido ambos que estén en la final. Y bueno, esperemos ver un grandioso fútbol el 31 de mayo. Déjenme en los comentarios sus opiniones de ambos partidos, si coinciden conmigo que es merecida la clasificación de ambas escuadras, que los estaré leyendo. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.